La presidencia del Mercurio en esos años, Fernando Lenis y Hernán Cubillos. Ambos fueron luego ministros de la dictadura. Augustin Edwards probablemente fue el chileno más involucrado en el golpe de Estado en Chile. Se financió al Mercurio, que era la gran arma propagandística contra Allende. Es posible que gran parte de los que participaron en estas acciones sigan creyendo que todo fue espontáneo, pura manifestación ciudadana del legítimo derecho de protesta ante la caótica situación. Pero es importante que sepan, en honor a la verdad, que su acción se insertó en un complot de la CIA y que muchos de los dirigentes activistas se enriquecieron a costa de sus protestas. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención. El hecho es que para provocar el golpe militar, durante los 3 años del gobierno del presidente Allende, el Comité 40 aprobó más de $7 millones de apoyo clandestino a grupos de oposición en Chile. 7, multiplicado por 200, $1.400 millones a precio del mercado negro. La ayuda bilateral de Estados Unidos a Chile bajó de 35 millones en 1969 a solo 1.5 millones en 1971. Los créditos del Exim Bank, que registraron una cifra récord de $234,6 millones en 1967, llegaron a cero en 1971. Los préstamos del BID, que totalizaron $45,6 millones en 1970, bajaron a 2.1 millones en 1972. El Banco Mundial no dio nuevos préstamos en el periodo 70-73. Además, Estados Unidos presionó en el Club de París para que se rechazara la renegociación de la deuda externa de Chile, una deuda que se había contraído en los 2 gobiernos anteriores, una deuda tan grande que en la estadística global era calificada como una de las más altas per cápita del mundo. Los créditos comerciales para comprar repuestos bajaron de 300 a solo $30 millones. De este modo, hacia finales de 1972, un tercio de los camiones diésel del mineral del cobre Chuquicamata, el 30% de los buses privados, el 21% de los taxis y el 33% de los omnibuses estatales no podían operar por falta de repuestos o de neumáticos. ¿Qué pasó entonces con la ayuda militar? Bajó al comienzo, solo $5.7 millones en 1971, para subir a 12.3 millones y 15 millones en 1972 y 1973 respectivamente. Aumentaron también los cupos para entrenamiento de personal militar chileno en Fort Gullig, Panamá, de 181 cupos en 1970 hasta 257 en el año 73, para preparar oficiales en tareas de contrainsurgencia en la tristemente célebre Escuela de las Américas. Estábamos planeando un golpe de Estado militar que acabara con el gobierno de Allende y con la Unidad Popular. Dicen que fue justamente el día de esa última elección, el 4 de marzo de 1973, cuando la empresa conjunta de Nixon y Kissinger entró en la recta final para llegar a la meta. En el informe de la CIA, fechado 6 de marzo de 1973, se lee: se están discutiendo nuestras futuras opciones a la luz de los decepcionantes resultados electorales que le permitirán a Allende y a la Unidad Popular llevar adelante su programa con mayor fuerza y entusiasmo. La Casa Blanca decidió que solo había una opción: un golpe muy cruento que instaurar una brutal y larga dictadura. Con fecha 14 de marzo, el nuevo jefe de la estación CIA en Chile, Ray Warren, envió un cable a la central bajo el título Elecciones legislativas post-mortem. La estación cree que debemos intentar inducir a la mayor parte posible de las Fuerzas Armadas, o todas, a tomar el poder y destruir el gobierno de Allende. La estación cree que se debe lograr la creación de un renovado clima de incertidumbre política y crisis controlada para poder estimular a los militares a considerar seriamente una intervención. Los chilenos prácticamente no tuvieron escapatoria. Defendiendo u oponiéndose al gobierno de Salvador Allende, la mayor parte de los ciudadanos jugaron un papel en un trágico libreto que se escribió en Estados Unidos. Hacia fines de julio de 1973, la CIA Santiago informó que la coordinación del plan para el golpe de Estado estaba casi finalizada. ¿Qué los detenía? Nuevamente, la presencia de un comandante en jefe constitucional, el general Prats. La única manera de remover a Prats parece ser con un secuestro o asesinato. Sin embargo, con el recuerdo del caso del excomandante en jefe del ejército, René Schneider, aún fresco en sus mentes, es difícil que los golpistas estén dispuestos a llevarlo a cabo. El 29 de junio se sublevó el batallón blindado al mando del coronel Super. El episodio quedó en la historia como el tanquetazo, ya que los tanques salieron a la calle y llegaron hasta La Moneda. La decidida acción del comandante en jefe, el general Carlos Prats, y del jefe de Estado Mayor, el general Augusto Pinochet, logró abortar el tanquetazo. Finalmente, las fuerzas golpistas consiguieron la renuncia del general Prats el 23 de agosto de 1973. Se ha eliminado el principal factor de impedimento de un golpe.
Con fecha 31 de agosto se registra otro comunicado urgente a Washington. El ejército chileno se ha unido en torno a la idea de un golpe y comandantes de regimientos cruciales de Santiago han pactado su apoyo. Como nuevo comandante en jefe del ejército, el presidente Allende designó al general Pinochet. Pinochet es el general que es leal al gobierno de la Unión Popular. De manera que Prats tenía la idea de que este era el hombre que realmente podía significar la unidad del ejército para evitar el golpe militar que él se daba cuenta que se estaba fomentando. De madrugada, en las primeras horas del sábado 8 de septiembre, la estación Santiago de la CIA despachó a su central otro informe. La Armada está programada para iniciar un movimiento destinado a derrocar al gobierno del presidente Salvador Allende. Informa que si Allende renuncia o llama a plebiscito, se produciría una postergación de los planes de la Armada. Último fin de semana del gobierno de la Unidad Popular. Mientras una docena de altos oficiales golpistas acordaban las instrucciones finales en el Ministerio de Defensa, en el Palacio de la Moneda el presidente Allende tenía una mañana de tenso trabajo. Su idea era llamar a un plebiscito el día martes y si perdía el plebiscito, naturalmente, entregar el poder. El presidente se reunió con los generales Pinochet y Lee. Pinochet quedó consignado que él iba a coordinar las fuerzas militares con las fuerzas de los sindicatos obreros organizados con objeto de yugular un alzamiento militar que se estaría armando y que Pinochet decía que lo tenía bajo control. Pinochet se despidió del presidente con un cálido gesto en que le dio la mano y le apretó el brazo al tiempo que le decía: «Descanse, presidente». En el puerto de Valparaíso, los almirantes golpistas comulgaban en la capilla naval. Pinochet, en su casa, tomó la lapicera para firmar el pacto golpista. El papel decía escuetamente: el día D será el 11 y la hora H las 6 a.m. La estación CIA confirmó a la central en Virginia que todo estaba preparado. En el Ministerio de Defensa, los hombres de uniforme almorzaban al mismo tiempo que daban los toques finales para poner en marcha su maquinaria de guerra. Y en La Moneda, el presidente de la República informaba sobre su plan político a sus más cercanos colaboradores. Y agreguemos un tercer escenario, en la Embajada de Estados Unidos. En una de las salas se estaba transmitiendo el mensaje a la CIA, donde claramente, pese a los profusos tachados con que fue desclasificado, se lee: un intento de golpe se iniciará el 11 de septiembre. Las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros están todas involucradas en esta acción. El presidente tiene programado un discurso nacional para la tarde del 10 de septiembre. Podría usar esta ocasión para anunciar alguna propuesta dramática, como sería llamar a un plebiscito que nuevamente haría vacilar a los conspiradores. Pero el presidente Allende había postergado su discurso para la mañana del martes 11. Yo diría que el presidente siempre mantuvo la calma, ¿no? Sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Porque él sabía que ese era el final. El Pedro Olivares me llamó a mí a mi casa y me dijo: mira, hay una sublevación de la Armada y el doctor dice que vengas para acá. Nos enteramos por la radio del automóvil que el presidente ya se había ido sin escolta completa hacia La Moneda. Le salve el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. Ese día, la preocupación principal del presidente era que tratar de manejar la situación hasta donde se pudiera políticamente. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en La Moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso. No vale matar la perra que acaba la leva. Exacto.
pero rápidamente se tuvo conciencia que había unidad en todas las Fuerzas Armadas. Yo hablé personalmente con él, le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Rendición incondicional, no es parlamentar, que mantiene la presidencia sacarlo del país. Pero la vez se cae cuando vaya a volar. Conforme. Él contestó a los primeros mandos de que él no se iba a mover de la moneda. El edecán naval me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora y que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Esas son novelas, nomás te puedo dispara ni una batida de goma. A las 12 en punto se bombardea. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. Estudiar posibilidad, allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Las tanquetas que se encontraban afuera que defendían la moneda se van y se colocan al revés. O sea, ya no era defensa, sino que eran sitiadores. Están atacando los tanques, está la escuela de infantería en Libono. Lo primero que empezaron a tirar fue bombas lacrimógenas. Tiraron cualquier cantidad. Cuando ya es evidente que viene un golpe importante, es cuando Allende le dice a mucha gente que se vaya. Está rodeando y atacando con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Y exigió categóricamente que se fueran las mujeres. Mi general, en este momento sale del ministerio un jeep a la moneda a retirar 6 mujeres. 6 mujeres. Será cuestión de 3 minutos para que aguante el ataque. Cambio. Déjense de labores dilatorias y de mujeres y de jeep. Yo voy a atacar de inmediato. Cambio y terminado. Pagaré con mi vida